Madrid, otoño de 2017. Las noches eran frías, envueltas en un silencio interrumpido solo por el zumbido distante del tráfico y el ocasional ladrido de un perro en las angostas calles del centro. Jennifer Navarro, entonces de 27 años, vivía sola en un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés. Trabajaba como traductora freelance y tenía una rutina tranquila, dividida entre el trabajo, las reuniones semanales en la sociedad de amigos y largas caminatas por el Parque del Retiro. En la madrugada del 14 de octubre, todo cambió. Se despertó con un olor fuerte e irritante en el aire. Sus ojos ardían, su garganta se cerraba. El pánico fue instantáneo. Una silueta masculina se destacaba en la penumbra del cuarto. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el peso de un cuerpo extraño sobre sí, una mano tapándole la boca y el sonido amortiguado de su propia respiración mezclándose con el zumbido del spray de pimienta aún suspendido en el aire. Fue todo rápido, brutal, sin tiempo para ninguna defensa. Cuando finalmente pudo volver a respirar, el hombre ya había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de desesperación e impotencia. Jennifer vaciló antes de llamar a la policía. Sentía vergüenza, miedo, una confusión que la paralizaba, pero llamó. La pericia encontró pocos rastros, un frasco de spray abandonado en la escalera del edificio y mínimos signos de forcejeo en la puerta del balcón. El caso fue registrado, pero los detectives, sin evidencias sólidas, poco pudieron hacer. Menos de 3 días después, una segunda mujer reportó un ataque idéntico en el distrito vecino. Después, una tercera. El patrón era claro, pero el agresor parecía un fantasma. Aparecía de la nada y se evaporaba en la oscuridad sin dejar huellas. La investigación se extendió por semanas, pero sin testigos y con pocas evidencias físicas, el caso pronto perdió prioridad. Los relatos eran aterradoramente similares. Un intruso que conocía bien los accesos de los apartamentos, atacaba a mujeres mientras dormían y usaba spray de pimienta para incapacitar a las víctimas antes de huir. No robaba nada, no dejaba huellas dactilares, solo un rastro de trauma e incertidumbre. La policía intentó vincular los ataques a criminales con historiales similares, pero los registros eran insuficientes. Madrid era una ciudad grande, bulliciosa, repleta de callejones, entradas laterales y edificios antiguos con cerraduras fáciles de vulnerar. El agresor lo sabía y usaba cada detalle a su favor. Al final, sin sospechosos concretos, la investigación se enfrió. El tiempo pasó. El caso fue archivado. Las víctimas siguieron caminos distintos. Algunas intentaron olvidar, otras vivieron a la sombra de ese miedo constante. Fue solo años después, ya en 2022, que un avance inesperado trajo el caso de vuelta a la vida. Nuevas técnicas forenses permitieron que un laboratorio de criminología extrajera un perfil genético completo a partir de rastros microscópicos recogidos en la ropa de las víctimas. El ADN era el mismo en los 3 ataques, confirmando lo que los investigadores ya sospechaban. Un único hombre estaba detrás de todo. El problema era que ese ADN no tenía dueño. Ninguna correspondencia en la base de datos criminal, ningún nombre, ningún rostro. Solo un código genético en busca de un culpable. Con el tiempo corriendo en su contra, la policía de Madrid decidió reabrir el caso, esta vez bajo la dirección de la División de Crímenes Especiales. La misión era clara: encontrar a ese hombre antes de que el plazo de prescripción hiciera imposible detenerlo. El mayor desafío no era solo encontrar al sospechoso, sino probar su identidad de manera incontrovertible. El equipo revisó archivos antiguos, entrevistó de nuevo a las víctimas y buscó cualquier conexión que pudiera haber pasado desapercibida. Pero pronto se toparon con un obstáculo. Sin un nombre o un historial criminal vinculado al ADN, obtener una orden de arresto era imposible.
La ley requería más que un perfil genético para detener a alguien. El tiempo jugaba en su contra y cada día perdido acercaba al agresor a la impunidad. El detective Mateo Rojas, un veterano de la unidad, sabía que necesitaban seguir un camino diferente. Fue entonces cuando decidieron prestar atención a un detalle ignorado en la investigación original: cómo se movía el criminal por la ciudad. La policía creía que no elegía a las víctimas al azar. Sabía dónde estaban, cómo entrar a los apartamentos y, sobre todo, cómo desaparecer sin ser notado. Fue entonces que surgió un nombre en medio del polvo de los archivos antiguos: un antiguo servicio de repartidores en bicicleta que operaba en la región en la misma época de los ataques. La hipótesis era simple, pero tenía sentido. Alguien que entregaba paquetes podía conocer las rutas de acceso a los edificios, observar a los residentes e identificar patrones sin levantar sospechas. El equipo comenzó a rastrear registros de la empresa ahora extinta y encontró una pista inesperada. Un exempleado afirmó recordar a un hombre que trabajaba como repartidor en la época de los crímenes, pero que había desaparecido sin previo aviso poco después de los ataques. La descripción era vaga: un sujeto delgado, discreto, de habla pausada, pero suficiente para encender una alerta. No tenía domicilio fijo, pagaba el alquiler en efectivo y parecía evitar cualquier tipo de registro. Si tenía razón, finalmente tenían algo por lo que investigar. La pista llevó a los investigadores a un grupo inesperado: la Sociedad de Amigos, una comunidad cuáquera en Madrid. El detective Rojas encontró extraña la conexión, pero una testigo mencionó que un hombre con un perfil similar al del sospechoso solía asistir a las reuniones del grupo. Más sorprendente aún fue descubrir que Jennifer Navarro, una de las víctimas, también participaba activamente en esas reuniones. La sospecha era inevitable. ¿Sería una coincidencia o Jennifer sabía más de lo que decía? Cuando la buscaron para una nueva entrevista, su reacción fue desconcertante. En lugar del miedo o la indignación esperados, se notaba vacilación. Ojos que evitaban el contacto directo. Un silencio pesado entre las respuestas. Negó conocer a alguien que encajara en la descripción, pero su inquietud era evidente. La tensión creció cuando los detectives pidieron acceso a la lista de miembros del grupo religioso. Los líderes de la organización se negaron a proporcionar los nombres, alegando principios de privacidad y confidencialidad. Cada puerta que se abría parecía cerrarse antes de que pudieran atravesarla. La situación se complicó aún más cuando Jennifer empezó a faltar a las declaraciones. La policía sospechaba que estaba protegiendo a alguien, pero sin pruebas concretas, poco podían hacer. El giro se produjo cuando obtuvieron una orden para acceder a registros telefónicos. Una llamada realizada por Jennifer meses antes llamó la atención. Una breve llamada a un número prepago, hecha en la misma noche en que se reabrió la investigación. Un detalle sutil, pero significativo. Comenzaron a vigilarla discretamente y en una fría noche de noviembre vieron algo que confirmó sus sospechas. Jennifer salió de una cafetería en el centro de la ciudad y caminó hasta un pequeño parque. Se sentó en un banco y minutos después apareció un hombre. Alto, delgado, con cabello corto y postura contenida. Intercambiaron pocas palabras, pero el lenguaje corporal era claro. Ella conocía a ese hombre y no parecía temerle. La policía estaba segura. Jennifer sabía quién era el agresor y estaba ocultando esa información. ¿Pero por qué? ¿Sería por miedo, lealtad o algo más profundo? Presionada por una citación formal, finalmente habló, pero no de la manera esperada. Con un tono firme y calculado, afirmó que no reconocía al hombre como su agresor. Dijo que sí, había encontrado a alguien que encajaba en la descripción, pero que él era una persona diferente ahora, un hombre que buscaba redención, que quería dejar el pasado atrás. Los detectives se quedaron incrédulos.
¿Desde cuándo una víctima decide proteger a su propio agresor? Rojas la confrontó, intentando hacerle ver el peligro. ¿Y si lo vuelve a hacer?, preguntó. Jennifer solo desvió la mirada y permaneció en silencio. Su postura no era de sumisión, sino de una elección consciente. Algo en ella decía que no cambiaría de idea. Cuando los fiscales le pidieron que testificara formalmente, se negó. Y luego ocurrió lo impensable. Jennifer Navarro fue arrestada por obstrucción a la justicia. El caso tomó un rumbo inesperado. Los medios se dividieron entre aquellos que veían a Jennifer como una mujer valiente que perdonó a su agresor y aquellos que la consideraban cómplice de un criminal. En el tribunal, su defensa argumentó que ninguna víctima debería ser forzada a testificar contra su propia voluntad. Pero la fiscalía replicó: el crimen no era solo contra ella, sino contra todas las mujeres que podrían ser atacadas en el futuro. La tensión se intensificó cuando la policía intentó prolongar el plazo de prescripción del delito, alegando que el ADN era prueba suficiente para reabrir el caso indefinidamente. La solicitud fue negada. Sin un nombre, sin un testimonio, sin una orden válida, las manos de la justicia estaban atadas. Cuando el reloj marcó la medianoche del plazo final, el caso fue oficialmente cerrado. El agresor había escapado y ya no había nada que la policía pudiera hacer. El desenlace fue amargo. Para Victoria Cabrera y Laura Mendoza, las otras víctimas, la sensación era de traición. No solo por el sistema que falló en protegerlas, sino por Jennifer, que en su visión eligió salvar al agresor en lugar de buscar justicia. Ellas dieron entrevistas indignadas, denunciaron el fracaso de la investigación y juraron que nunca olvidarían el rostro del hombre que invadió sus hogares aquella terrible semana. Los detectives, especialmente Rojas, sintieron el peso de la impotencia. El caso, que parecía haber encontrado finalmente un cabo suelto, terminó como un nudo imposible de desatar. Sentado en su oficina, leyó por última vez el informe oficial. 3 mujeres atacadas. Un agresor identificado únicamente por un código genético. Una víctima que conoció a su depredador y, por razones que tal vez jamás se comprenderán, decidió protegerlo. Cerró la carpeta del caso y con ello cerró también una herida abierta que nunca cicatrizaría por completo. Al final, la justicia no se hizo, al menos no de la manera convencional. El agresor seguía en libertad y el sistema probó, una vez más, que sus brechas eran mayores que su fuerza. Jennifer Navarro salió de la prisión después de algunas semanas, manteniéndose en silencio sobre todo lo ocurrido. Algunos creyeron que actuó por compasión, otros que fue manipulada por su propio trauma. Quizás nunca sepamos la verdad. Lo que se sabe es que aquella noche en que la policía perdió su última oportunidad de capturar al hombre, alguien vio a Jennifer caminando por la Plaza Mayor, sola, con una mirada distante. Un detalle llamó la atención. En su bolsillo sostenía un pequeño frasco de spray de pimienta, girándolo entre los dedos, como si reflexionara sobre algo. El mismo spray que un día la convirtió en víctima, ahora parecía ser un recordatorio de que, al final, algunas historias nunca terminan de la manera que esperamos.